¿Puede una historia robarle la vida a su creador? Un verano sin sol. 5 jóvenes encerrados en una mansión junto al lago, mientras el mundo afuera se cubre de tormentas. Entre risas, miedo y curiosidad, comienzan a inventar historias de fantasmas, y de esa oscuridad nacerá un monstruo que nunca desaparecerá. No se llamaba Drácula, sino el vampiro. Y su creador no fue un escritor famoso, sino un médico olvidado. John Polidori. El hombre que dio vida al primer vampiro y perdió la suya en el intento. Hoy, en Intrigas de la Historia, conoceremos cómo nació el mito del vampiro y la historia real del hombre que transformó la oscuridad en una leyenda eterna. ¿Qué pasaría si el pasado aún tuviera secretos que no solo cambian lo que creemos saber, sino también la forma en que entendemos nuestro presente? En Intrigas de la Historia, no solo viajamos para descubrir misterios y secretos que el tiempo ha olvidado, o hechos de los que casi no se habla. También nos detenemos a pensar en lo que revelan sobre nosotros y sobre lo que elegimos recordar. Porque a veces, lo más revelador de la historia no es lo que se cuenta, sino lo que se calla. Si compartes esta curiosidad y esta forma de explorar la historia, suscríbete y acompáñame en cada vídeo. Y dime en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas, porque aquí, cada historia que exploramos nos une más allá del tiempo y del lugar. La mayoría de la gente cree que Drácula fue el primer vampiro, pero la historia comenzó mucho antes. 80 años antes de que Bram Stoker escribiera su novela, un joven médico inglés, John Polidori, se sentó a escribir una historia en una noche de tormenta, rodeado de otros escritores: Lord Byron, Mary Shelley y Percy Shelley. No era un poeta ni un aristócrata, era un observador, un hombre eclipsado por el brillo de los demás. Aquella noche, sin saberlo, dio forma al primer vampiro moderno, elegante, inteligente y mortal. Su relato, El vampiro, se convirtió en un fenómeno. Cruzó fronteras, inspiró obras, óperas y leyendas. Pero mientras su criatura conquistaba Europa, su autor, John Polidori, quedó atrapado en el olvido, como si la criatura que inventó le hubiera robado la vida y la fama durante años. El mundo creyó que el autor era Byron, y así, el hombre que creó al primer vampiro fue devorado por su propia sombra. John William Polidori nació en 1795 en Londres, y fue el mayor de 8 hijos de Gaetano Polidori, un maestro, traductor y escritor italiano que se había establecido en Inglaterra tras la Revolución Francesa, y de Anna Maria Pierce, una institutriz inglesa. Entre los libros, las discusiones y las expectativas, John creció con la sensación de que debía destacar o desaparecer. A los 9 años fue enviado a estudiar a un internado católico en Yorkshire. Era brillante, inquieto, un niño que prefería leer antes que hablar. Y ya entonces, sus maestros notaban en él una mente que oscilaba entre la razón y la obsesión. A los 15 años ingresó a la Universidad de Edimburgo, una de las más prestigiosas de Europa, para estudiar medicina, aunque también le interesaba la historia y la literatura. Tenía apenas 19 años cuando se graduó como doctor, convirtiéndose en uno de los médicos más jóvenes en obtener un título de ese nivel. Su tesis, escrita en latín, exploraba el sonambulismo y los límites entre el sueño, la conciencia y el cuerpo humano, desde una perspectiva médica y filosófica. En la Universidad de Edimburgo, la ciencia y el misterio caminaban de la mano. John Polidori estudiaba medicina, rodeado de hombres que buscaban entender los secretos más profundos del cuerpo humano. Entre sus maestros estaba Alexander Monro Secundus, un pionero en el estudio de la llamada electricidad animal, esa energía invisible que podía hacer contraerse un músculo o latir un corazón. Se hablaba de experimentos que parecían rozar lo prohibido, de la posibilidad de devolver la vida con una chispa. Era una época sin reglas claras. Algunos estudiantes se dejaban llevar más por la noche que por la ciencia,
Pero en medio de ese caos, Escocia hervía de ideas. Galvanismo, electricidad, magnetismo, conceptos nuevos que desafiaban la frontera entre la fe y la razón. Los científicos de Edimburgo no solo estudiaban el cuerpo, querían descifrar el alma que lo movía, y entre ellos, Polidori observaba en silencio, fascinado por esa línea delgada entre lo posible y lo prohibido. Y Polidori, más que en los cuerpos, empezó a interesarse en lo que no podía verse, los pensamientos, los sueños, las sombras de la mente. Mientras sus compañeros estudiaban al cuerpo humano, él observaba lo que ocurría detrás de los ojos cerrados. Sin saberlo, estaba preparándose para explorar un territorio que la medicina aún no conocía, el de los fantasmas interiores. Y John, aunque médico, sentía que la verdadera enfermedad del ser humano no estaba en el cuerpo, sino en la mente. Era un joven ambicioso, pero también profundamente inseguro, como si una sombra le siguiera desde siempre. Había quienes lo describían como encantador y altivo, con una inteligencia brillante, pero un temperamento cambiante. Podía hablar de filosofía con la misma pasión con la que discutía sobre poesía o religión. Y aunque soñaba con la medicina, en el fondo quería algo más. Quería ser recordado. Fue esa mezcla de talento, orgullo y necesidad de reconocimiento lo que lo llevaría a cruzarse con una de las figuras más fascinantes y peligrosas de su tiempo, Lord Byron. Un encuentro que cambiaría para siempre la historia de la literatura y su destino personal. En 1816, John Polidori tenía solo 21 años cuando el destino le abrió una puerta tan brillante como peligrosa. Lord Byron, el poeta más famoso y más escandaloso de Inglaterra, buscaba un médico personal para acompañarlo en su viaje por Europa. Era joven, aristocrático y admirado por todo Londres. También era un hombre marcado por el escándalo, rumores de incesto, de amores ilícitos, de excesos. Su nombre despertaba tanto fascinación como temor. Polidori aceptó el puesto sin dudar. Ser el médico de Lord Byron era como ser admitido en el Olimpo literario. Lo que no imaginaba era que aquel viaje lo convertiría en testigo y en víctima. Además, el editor John Murray ofreció a Polidori 500 libras para que llevara un diario de sus viajes junto a Byron, ya que el mundo quería conocer los secretos del poeta más escandaloso de Inglaterra. Lord Byron tenía apenas 28 años, pero ya era un mito. Ya había conquistado Europa con su poesía y escandalizado a Inglaterra con su vida. Había sido adorado, luego señalado. Su matrimonio con Annabella Milbank terminó en un torbellino de acusaciones, infidelidad, deudas y algo aún más grave para la moral de la época, rumores de una relación con su media hermana, Augusta Lake. La prensa lo llamó monstruo. Los templos de la alta sociedad le cerraron las puertas. Y así, en 1816, Byron abandonó su país jurando no volver jamás. Decía huir de la hipocresía inglesa, pero en el fondo, huía de sí mismo. En su viaje llevaba consigo un equipaje extraño, libros, un perro, un sirviente y una reputación tan fascinante como peligrosa. Tenía el magnetismo de un dios antiguo y la tristeza de quien ya se sabe perdido. Y fue precisamente en ese estado, entre la gloria y la ruina, cuando conoció a John Polidori, el joven médico que soñaba con escribir. Aquel encuentro entre el poeta maldito y el médico ambicioso cambiaría la historia de la literatura y también sus destinos. A su lado, Polidori veía al hombre detrás del mito y le fascinaba tanto como lo irritaba. Byron era todo lo que él deseaba ser: libre, famoso, admirado, pero también todo lo que temía: arrogante, cruel y autodestructivo. El viaje comenzó en Flandes, cruzó Alemania y terminó en Suiza, junto al lago de Ginebra. La Europa que atravesaban aún temblaba por las guerras napoleónicas, y sobre ella caía un extraño invierno sin sol. Un cataclismo volcánico en Indonesia, el estallido del monte Tambora, había cubierto el mundo de ceniza.
Fue el llamado año sin verano. Los días eran fríos, los cielos grises, las cosechas se pudrían y el hambre acechaba. En medio de ese paisaje de ruina y desesperanza, dos hombres tan distintos viajaban juntos. Uno, un poeta que jugaba con los límites del alma. El otro, un médico que quería entenderlos. Byron era hipocondríaco, obsesionado con su cuerpo y el miedo a desaparecer. Su dieta era un delirio. Comía poco, bebía vinagre para no engordar y pasaba horas encerrado en su habitación, escribiendo o convulsionando de ansiedad. Polidori lo atendía, lo observaba y lo estudiaba. Pero lo que comenzó como admiración se convirtió en tensión. Byron lo trataba con desdén, llamándolo Polly-Dolly, burlándose de su juventud y de sus ambiciones literarias. En público lo humillaba, en privado lo provocaba. Y Polidori, atrapado entre el deber médico y su orgullo herido, empezó a sentir que aquel hombre lo consumía. Poco a poco lo absorbía con su carisma, con su talento, con su sombra. Sin saberlo, esa relación de fascinación y dominio, de admiración y repulsión, sería el origen del primer vampiro de la historia moderna. Pero antes de escribirlo, una noche tormentosa iba a sellar su destino. El escenario era perfecto. El lago de Ginebra, una mansión alquilada y un grupo de mentes brillantes refugiadas del frío. Entre ellos, dos nombres que marcarían la historia: Mary Shelley y Percy Bysshe Shelley. Y allí, en aquel verano oscuro, una apuesta literaria dio origen a dos monstruos inmortales: Frankenstein y el vampiro. El verano de 1816 fue el más oscuro que Europa recordaba. No había sol, solo un cielo cubierto por una niebla densa, casi irreal. Las tormentas se sucedían día tras día, y el frío se filtraba en los huesos. Fue el año sin verano, el tiempo en que la naturaleza parecía haberse cansado del hombre. A orillas del lago de Ginebra, en una mansión llamada Villa Diodati, un pequeño grupo de jóvenes buscaba refugio del mal tiempo. Byron, acompañado de su médico John Polidori, recibía la visita de Percy Shelley, de su joven amante Mary Godwin, que aún no llevaba el apellido Shelley, y de la hermanastra de ella, Claire Claremont, embarazada del propio Byron. 5 jóvenes, encerrados por la lluvia, hablando de ciencia, de vida y del miedo. Las noches eran largas. Entre relámpagos y copas de vino, leían historias de terror alemanas, hablaban de galvanismo, la idea de que la electricidad podía devolver la vida a un cuerpo muerto, y dejaban que el opio abriera sus mentes a lo imposible. En medio de esa mezcla de inspiración, obsesión y sueños inquietos, Byron lanzó un desafío. Cada uno debía escribir una historia de fantasmas, una historia que pudiera helar la sangre. Aquella noche, en Villa Diodati, el viento golpeaba las ventanas. Mary Shelley tuvo una pesadilla que cambiaría el mundo, la imagen de un cuerpo inerte que despertaba bajo un rayo. De esa visión nacería Frankenstein, pero en la misma casa, entre las sombras. Otro monstruo tomaba forma, uno más humano, más sutil, más antiguo. John Polidori escuchaba, observaba, callaba. Era el más joven, el menos célebre, el más ignorado del grupo. Byron lo ridiculizaba constantemente y los demás reían. Pero esa herida lo alimentaba. Él no tenía un título nobiliario ni un apellido inmortal, pero tenía algo que los otros no: un profundo conocimiento de la mente humana y de sus pesadillas. Mientras todos hablaban de la vida y del más allá, Polidori pensaba en el deseo, en la fascinación y el peligro de aquello que nos atrae y nos destruye. Y fue entonces, en una de aquellas noches interminables, cuando nació su criatura. En el papel, tomó la figura de Byron, su belleza, su cinismo, su poder sobre los demás, y la transformó en un monstruo elegante, seductor y cruel. Lo llamó Lord Ruthven, un noble misterioso que se alimentaba de la vida de quienes lo amaban, una metáfora transparente,
casi una venganza. Byron convertido en un vampiro. Esa historia nació de una mezcla peligrosa. El rencor, la admiración y el deseo de demostrar que también podía crear algo eterno. De ese impulso surgiría el vampiro, el primer relato moderno de una criatura que aún hoy nos persigue. Polidori no inventó al vampiro. Lo que hizo fue algo más profundo. Lo volvió humano. Durante siglos, esas figuras habían habitado las leyendas del este de Europa. Eran cuerpos sin alma, hinchados, deformes, temidos en los cementerios y en los susurros de las aldeas. Pero Polidori cambió la mirada. Tomó aquel mito ancestral y lo vistió con ropas elegantes. Le dio una voz, una mirada hipnótica, una belleza peligrosa. Ya no era un cadáver que salía de la tumba, sino un hombre que podía entrar a cualquier salón y sentarse junto a ti. Un depredador que se alimentaba primero del alma y solo después de la vida. Aquella noche, sin saberlo, Polidori abrió una puerta nueva en la literatura, pero también selló la suya porque, igual que en su historia, el monstruo terminaría volviéndose contra su creador. Meses después de aquella tormenta en Villa Diodati, el silencio volvió. John Polidori regresó solo a Inglaterra. Byron siguió su camino, rodeado de escándalos y admiradores. Él, en cambio, volvía con un cuaderno, una herida en el orgullo y algo más. Una historia que no podía dejarlo dormir. A sus ojos, aquel viaje no había sido una aventura, sino una lección cruel. Había conocido el poder, la humillación y la fascinación que provoca el genio, cuando uno vive a su sombra. En ese cuaderno estaba su respuesta: el vampiro. Un relato breve, apenas unas páginas, pero tan afiladas como una confesión. En él, un joven llamado Aubrey acompaña a un noble enigmático, Lord Ruthven, en sus viajes por Europa. Al principio lo admira, lo imita, lo sigue, pero pronto descubre que aquel hombre no era lo que parecía. Bajo su elegancia se ocultaba un depredador, un ser que se alimentaba de la vida de quienes lo amaban. No era solo una historia de horror, era una radiografía del alma humana, una confesión disfrazada de mito, el reflejo de su creador mirando a su propio monstruo. Byron estaba allí, escondido en cada línea, convertido en un símbolo del deseo y la destrucción. Y Polidori, quizás sin darse cuenta, había escrito sobre sí mismo: un hombre joven, idealista, devorado por la luz de otro más grande. Cuando el manuscrito de El vampiro llegó a Londres, Polidori pensó que, por fin, su nombre sería reconocido. Había corregido cada línea, con la esperanza de que aquella historia lo sacara de la sombra de Byron. Pero entonces, ocurrió algo que lo cambiaría todo. El relato fue publicado sin su permiso, y en la portada, donde debía estar su nombre, aparecía otro: El vampiro, por Lord Byron. En cuestión de días, el libro se convirtió en un éxito. Europa entera hablaba de la nueva obra del poeta más famoso del mundo. Nadie imaginaba que el verdadero autor estaba en silencio, mirando cómo su creación y su identidad le eran arrebatadas. Fue su mayor logro y el comienzo de su desgracia. El público quedó fascinado. El vampiro fue un éxito inmediato. Las librerías agotaban los ejemplares, los teatros adaptaban la historia. Los periódicos hablaban del nuevo genio del horror, pero no era John Polidori quien recibía los elogios. En cada portada, en cada cartel, brillaba un solo nombre: Lord Byron. En pocas semanas, la obra se tradujo al francés, al alemán, al italiano. Europa entera hablaba del talento oscuro del poeta inglés. Mientras tanto, el verdadero autor observaba en silencio cómo su creación se convertía en leyenda. Sin él. Escribió cartas, apeló a editores, buscó testigos, nadie quería escucharle y quedó devastado. Incluso Byron tuvo que publicar una nota desmintiendo la autoría. Pero ya era tarde. El mundo había decidido a quién creer. El vampiro había escapado de las manos de su creador.
y como en su propia historia, la criatura había devorado al hombre que le dio vida. Mientras su criatura recorría Europa, él se hundía en la melancolía. Sus intentos por reclamar la autoría fracasaron, sus obras posteriores pasaron inadvertidas y su carrera médica se desmoronó. Intentó escribir nuevas obras, volver a ejercer la medicina, recuperar algo de su propósito. Pero el silencio fue su única respuesta. La crítica lo ignoró, los editores lo evitaron, y la sombra de Byron se volvió demasiado grande. Su salud empezó a deteriorarse. Sus diarios hablaban de cansancio, de deudas y de una tristeza que no encontraba alivio. El joven médico que había dado vida al primer vampiro moderno se extinguía lentamente, sin gloria ni público, mientras su criatura se hacía inmortal. Apenas 5 años después de aquella noche en Suiza, John Polidori falleció en circunstancias envueltas en misterio. Tenía solo 25 años. Algunos dicen que fue el peso de su mente, otros el de su destino. Su paso por el mundo fue breve, pero su huella perdura, porque aunque el mundo lo olvidó, sus palabras encendieron una llama que aún arde en la literatura, el cine y la imaginación colectiva. El joven que soñaba con ser recordado había logrado exactamente eso, solo que el precio fue su propia vida. El vampiro no fue solo una historia, fue el nacimiento del mito moderno. Por primera vez, el vampiro no era un cadáver monstruoso, sino un hombre seductor, culto, fascinante. Un ser que representaba los miedos y los deseos ocultos de la sociedad victoriana. Esa figura se convertiría en el molde para todos los vampiros que vendrían después, desde Carmilla hasta Drácula. Pero Polidori nunca vería su triunfo. Tras su fallecimiento, el nombre de John Polidori se fue apagando. Mientras otros escritores construían su fama, su figura quedó sepultada bajo el brillo de los más grandes, Byron, Mary Shelley, Bram Stoker, pero su sombra seguía allí. Décadas después, en 1897, Bram Stoker publicaría Drácula. Nunca lo reconoció abiertamente, pero la huella del vampiro estaba presente, en la elegancia del conde, en su poder hipnótico, en la fascinación que provoca su maldad. Stoker le dio una nueva forma al mito, más compleja y moderna, pero el alma seguía siendo la misma, la del hombre que necesita absorber la vida de otros para sostener la suya. Con el tiempo, el vampiro fue redescubierto, y con él, la historia de su autor, un joven idealista devorado por la sombra de un genio. Una parábola sobre el poder, la dependencia y la necesidad humana de ser visto. Polidori no escribió para asustar, sino para entender. Y sin saberlo, dio forma al primer monstruo verdaderamente humano, uno que no vivía en los cementerios, sino en los deseos y en el miedo. El vampiro que nació aquella noche en Villa Diodati ha cambiado de rostro, de acento, de época, pero sigue siendo el mismo, el símbolo de lo que la humanidad teme y desea al mismo tiempo. Tal vez por eso sigue vivo, porque cada generación encuentra en él algo distinto, el miedo a envejecer, a ser olvidado o a perderse en los demás. Quizás, sin darnos cuenta, seguimos alimentando al vampiro cada vez que admiramos a alguien hasta perder nuestra voz. Polidori quiso dejar una huella y lo logró, aunque el mundo olvidara su nombre. Su criatura aún nos acompaña, cambiante, eterna. Y quizás la verdadera pregunta sea, ¿cuántas veces admiramos tanto a alguien que dejamos que su sombra apague la nuestra? Hoy, en Intrigas de la Historia, recordamos al hombre que dio vida al primer vampiro y que, sin saberlo, convirtió su propia oscuridad en leyenda. Si te apasionan las historias que el tiempo quiso enterrar, suscríbete a Intrigas de la Historia y acompáñame en el próximo viaje al pasado. Dale like a este video y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna intriga. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me acompañas.
¿Y qué huella del pasado te gustaría desenterrar? Porque aquí, cada historia que exploramos nos une, más allá del tiempo y del lugar.